Abriendo Puertas. Qué gusto acompañarlos. Hoy en este espacio de entrevistas analizaremos con dos invitados el resultado de las elecciones municipales y cómo se pintó el mapa político que regirá en el país los próximos 4 años. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. El pasado domingo se celebraron en Venezuela las elecciones municipales. Varios análisis se desprenden de este proceso que fue combinado con una consulta popular. Abrimos las puertas a Antonio Ecarri, presidente del partido Alianza del Lápiz. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Bueno, yo fascinado de estar aquí. Y con una corbata verde, eso no es de Copellano. No, esa es Verde Esperanza. Aunque en el Lápiz tenemos, tú sabes, nuestros corazoncitos en la democracia cristiana hace muchos años. A una semana de las elecciones, ¿cuál es la lectura, sobre todo para la oposición, que tenía 120 alcaldías y ahora se queda con 50? Aunque se conservaron las alcaldías más simbólicas, las más emblemáticas, como Chacao, Baruta, El Hatillo. Bueno, fíjate, Margarita, eso es muy importante tu pregunta, porque hay que hacer una lectura correcta de esos resultados del pasado 27 de julio. Aquí no se pueden comparar peras con manzanas, porque ¿qué es lo que ocurre? El 21 de julio, en el 2021, era una realidad completamente diferente a la de hoy. Recuerda que venimos de un proceso de abstención militante de todo lo que ocurrió después del 28 de julio, con una desesperanza arraigada en el venezolano, y contra eso y contra los abusos del gobierno hay 50 valientes alcaldes. Pero no solamente se trata de las alcaldías tradicionales de la clase media, sino que esto es una victoria transversal que va más allá de esas alcaldías de clase media, como es el caso, por ejemplo, el caso nuestro, que son las alcaldías del estado de Aragua, como la alcaldía de Palo Negro. Ahí la clase media es muy pequeña, la gran cantidad de sectores populares que hay, inmenso, y que se volcaron a votar por su alcalde. Pero también alcaldías rurales. Yo estoy impresionado de la gran cantidad de líderes que ganaron. El ejemplo de Cojedes, de lo que ocurrió en Cojedes. O sea, es decir, nosotros tenemos, ayer mismo que juramentamos, o sea, se ganaron en el estado de Cojedes los 9 municipios en Cojedes, porque la gente votó, Margarita. Mira, cuando tú pisas Tinaquillo, de Tinaquillo en adelante, tú comienzas a ver otra actitud de la gente, porque la gente vota. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? La desesperanza arraigada que se quedó estacionada en las capitales de la República. Y eso es muy grave. Ahora, pero esa es una dura lucha que estamos dando y la hemos comenzado a ganar. Porque cada vez estamos sumando a más gente a esa insistencia de un grupo que tenemos arraigados en la esperanza, arraigados en la insistencia de que por el voto vamos a conseguir el cambio en Venezuela. Pues yo no estoy contento con lo que está pasando, Margarita. Nosotros representamos una oposición. Yo estoy en la oposición desde el año 98, que apoya a Sala Romer. Pero hay una cantidad de gente que nos pasa de repente por el hombrillo, y antes nos decían escuálido y ahora nos dicen otros insultos. Pero la verdad es que la única vía que tenemos los venezolanos para cambiar es a través del voto. Pero también de los consensos. Y tenemos que tratar de superar el miedo al consenso. Hablando de consenso, la oposición fue dividida en varios municipios, aunque trataron de lograr alianzas perfectas, pero sin embargo fueron divididos. Por ejemplo, Carrizal, el municipio de Carrizal, había 2 candidatos de la oposición.
Así es, Margarita. En el Hatillo también hubo problemas. Pero fíjate que de todas maneras se ganó en el Hatillo, lamentablemente en Carrizal no. Pero fíjate que recuerden que es que venimos del 25 de mayo, no venimos del 28 de julio, no venimos directo del 2021. O sea, lo que venimos es superando al fenómeno de la desesperanza arraigada y la abstención militante. Margarita, cuando nosotros comenzamos a decirle a la gente que había que volver a votar para el 25 de mayo, aquí había gente que nos escribía en el Twitter amenazándonos con golpes, con darnos golpes en la calle a los que llamáramos a votar. Golpes de puño. Mire, el presidente... Eso es una cosa increíble. Entonces, ese efecto, pues causó mucha mella. Y lo otro, Margarita, es que en medio de la pluralidad, pues por supuesto es bien complicado hacer acuerdos. Hubo consensos en muchas partes y que a pesar del consenso no se logró. Por ejemplo, en Valencia hubo un gran consenso político, pero la abstención no dejó que se pudiera ganar la alcaldía, o el caso de Maracaibo, donde también había un consenso, pero no se logra la alcaldía. Sin embargo, hay fuerzas emergentes que comenzamos a ser según la primera fuerza opositora en sitios increíbles. Por ejemplo, en el caso del Lápiz, nosotros no somos un partido de la clase media, tú lo sabes. ¿Dónde somos primera fuerza nosotros? En Libertador, en las parroquias populares. Somos primera fuerza en Aragua. Somos primera fuerza ahora en Barinas. Quiero mandarle además un saludo muy afectuoso porque además por menos del 1% perdimos Socopó y perdimos Pedraza. Pero por menos del 1% no nos quedamos también con la alcaldía de Ureña. Pero hay también una gran cantidad, pues son 50 alcaldes. Pero ahora aumentó el Lápiz, teníamos para el 2021, sacamos entre 9 y 10 concejales en todo el país. Ahora tenemos 56, Margarita. Tenemos 56 concejales en todo el país. Eso es una gran base. Porque sin base, Margarita, no hay cambio arriba. Hay unos políticos venezolanos que creen que el cambio simplemente es quita a la punta y listo. No, el problema no es la punta, el problema es que tiene que haber un movimiento que venga de abajo hacia arriba con una organización popular muy fuerte. Antonio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró días después de las elecciones que después de este proceso hay una nueva Venezuela. Vamos a verlo y después lo comentamos. ¿Cómo no? Estos números van a demostrar, y lo que pasó ayer, y la absoluta paz con la que transcurrieron los eventos electorales del día de ayer, son una prueba fehaciente de que hay una nueva Venezuela política, de que ayer nació una estructura, un desarrollo político opositor diferente al que venía ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. Así como los partidos de la Cuarta República fueron menguando y fueron sustituidos por otros partidos de la derecha, los partidos del extremismo, los partidos de la violencia, los partidos completamente subyugados a los designios de Washington, fenecieron, fallecieron. Adiós luz que te apagaste con el voto del pueblo del día de ayer. ¿Qué opinión le merece estas afirmaciones del jefe además del comando de campaña? Bueno, hay cosas en que coincide y otras que no. Comienzo por las que no. Primero, el cuento de la victoria histórica, creo que le hace falta un cursito de historia al presidente de la Asamblea, yo se lo ofrezco con mucho gusto. Primero, que las victorias históricas de este país no le llegan todavía a eso. Incluso en el año 2017, ¿tú sabías que en el 2017, cuando la oposición también llamamos a la abstención en ese momento, equivocadamente, lo que sacamos fueron menos de 26 alcaldías en el 2017? Pero esto no es que es una victoria histórica. No. Sacamos 50. Y esas 50 significan unas 50 con victoria transversal, donde ahora incorporamos a las clases populares. No es la clase media nada más defendiendo su casa, no. Es que son las clases populares también descontentas con el gobierno, porque lo que él sabe, el presidente de la Asamblea, y lo que yo sé, y lo que tú sabes, y lo que sabemos todos, es que la gran mayoría de Venezuela tiene un descontento inmenso, que quiere un cambio en Venezuela. Ahora, que la herramienta para el cambio sea el voto, esa es nuestra lucha.
Ahora bien... Pero está la abstención. ¿Qué futuro le espera a las organizaciones políticas si siguen absteniéndose históricamente? Mira, la abstención para mí tiene tufo a rendición. O sea, la abstención lo que es una capitulación. La abstención es la desmovilización y quienes apuntan hacia la abstención van a apuntar hacia su desaparición total. Pero fíjate, Margarita, hay una cosa en la que sí debo coincidir con él. Es que lo que pasa es que aquí hay un nuevo venezolano. Y el nuevo venezolano, Venezuela es un proceso a lo largo de su historia, de 1830 para acá. Es una historia muy corta, muy joven, muy accidentada, pero son de procesos como están, es decir, procesos cerrados, etapas que se cumplen. Por ejemplo, del Partido Conservador más nunca volvió después de la Revolución Federal y la llegada de los liberales amarillos. Luego llegaron los liberales y más nunca llegaron después que pasó Gómez. Luego llegó la industria petrolera y salieron los partidos que salen de la generación del 28. Luego viene la gran crisis de ese estado de bienestar de la democracia y sale Chávez y el PSUV. Pero es que ahora hay un nuevo venezolano, que es un venezolano que no depende del Estado para vivir, que es un venezolano emprendedor. Ese es el reto de organizaciones nuevas como Lápiz. Es decir, que nosotros tenemos que parecernos a ese nuevo venezolano. Y esa es nuestra idea. Nuestra idea además es construir consenso. Es que para que haya un cambio político en Venezuela, Margarita, tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, que nadie se sienta ni perseguido ni que va a haber venganza. ¿Que va a haber cambio? Claro que sí. ¿Que va a haber cambio con autoridad? Por supuesto que sí. Tienen que ir unidos necesariamente. Pues esa es una de las lecciones de este proceso y de todos los procesos. Estoy de acuerdo contigo, pero la unidad tiene que ser por la base, no por una cúpula. La unidad tiene que ser construida en base a programas, a ideas, a planes y a convicciones. Pero si yo me voy a alinear contigo, pero tu plan es derrocar al gobierno o meterte en una conspiración o irte clandestino y mi plan es ir por medio del voto, Margarita, así es muy difícil. Entonces lo que tenemos que tener también es una cura de verdades. Y la cura de verdades es que no podemos seguir vendiéndole a los venezolanos falsas expectativas. ¿Cómo es eso que te vas a ir a la clandestinidad? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Pero quién se va a ir a la clandestinidad, Margarita, en medio del siglo de la información, donde hay cámaras, donde hay software, donde hay detectores? Eso es una cosa para los años 50, pero no para ahora, por Dios. ¿A quién vas a exponer? Eso no es posible. Antonio, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Antonio Ecarri, presidente del partido Alianza del Lápiz, quien también resultó electo diputado ante la Asamblea Nacional en la próxima Asamblea Nacional que se va a juramentar el 5 de enero del 2026. Ustedes quédense allí, ya venimos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas en compañía de Antonio Ecarri, presidente del partido Alianza del Lápiz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, habla de la necesidad y convoca a todos los gobernadores y alcaldes electos a una reunión para hablar de los consejos comunales, para pedirles el apoyo para que todos se involucren en este proyecto de los consejos comunales. ¿Qué opina Antonio Ecarri? Bueno, Margarita, yo creo que el primer problema que tiene Maduro y el gran problema que tiene el PSUV es el cáncer de la burocracia. Es decir, nada va a funcionar en Venezuela. Las primeras víctimas de la burocracia también son los consejos comunales, porque es que Venezuela está enferma del burocratismo. Entonces, nada de eso va a funcionar nunca, ni comunas, ni los consejos comunales, ni nada de eso, si ustedes debilitan a los alcaldes y a los gobernadores. Porque los alcaldes y los gobernadores son los que pueden facilitar la participación de la gente. ¿Y las comunas podrían debilitar a los alcaldes y gobernadores? No, Margarita, es que las comunas no van a tener fuerza porque dependen de un ministerio en Caracas. Entonces, terminan siendo inútiles. Entonces, el problema de todo eso, y ojo, quiero decirlo en el mejor término, porque son los propios dirigentes comunales. A mí me gusta mucho la educación y tú lo sabes. Y a mí me gusta formar dirigentes. Y el Lápiz tiene línea nacional de formar dirigentes independientemente del color que tengan. Por ejemplo, estamos comenzando nuestra red nacional parlamentaria del Lápiz, no solamente conmigo, sino con los 56 concejales, y ya hay otros partidos que también se quieren anotar en la red.
¿Por qué? Porque va a ser una red de formación para que hagan mejor gestión, para que acompañen a los dirigentes comunitarios, pero no solamente de las comunas, sino de los movimientos culturales, movimientos vecinales, de toda esa base que hay de hermosísima democracia en los sectores, en la cultura del barrio venezolano y en la cultura rural venezolana, que hay tanta exclusión. Es decir, nosotros tenemos que superar el miedo al consenso. Si nosotros tenemos que ponernos de acuerdo entre alcaldes de oposición, gobernadores chavistas, parlamentarios, diputados, oye, comencemos entonces por un pacto nacional antiburocracia y por la transparencia. Porque tú sabes la cantidad de trabas, Margarita, que tiene que vencer un vocero de un consejo comunal en Ureña para que le aprueben unos recursos en un consejo federal de gobierno. Eso es increíble, Margarita, eso no se puede hacer. Antonio. Estamos entrando en una nueva Venezuela, como lo dijo Jorge Rodríguez muy bien, pero la nueva Venezuela tiene que ir acompañada de un pacto antiburocracia. Tú te imaginas, anda a montar un restaurante, un pequeño restaurancito en La Pastora aquí en Caracas. La pared que tienes que tener llena de permisos y de cuánta burocracia hay, porque tienes que pedir hasta la partida de nacimiento a tu abuela. Eso no puede continuar. Tú puedes colaborar en lo que sea, pero el tema no puede ser un empeño presidencialista. Tiene que ser una cosa que de verdad se democratice, y si esas son las intenciones de ir democratizando, con mucho gusto. Pero si es otra cosa, no. En el panorama ya no hay más elecciones hasta el 2029, porque ya están listos el Poder Ejecutivo, los gobernadores, Asamblea Nacional, Consejos Legislativos, alcaldes y concejales. Pero viene la reforma constitucional. ¿Cuáles son las expectativas ante la reforma anunciada en el país para principios del próximo año? Que ustedes van a estar en la Asamblea Nacional como diputados electos, les va a tocar cuando llegue al Parlamento. Margarita, eso es muy importante la pregunta que me acabas de hacer. Primero, yo no le tengo miedo a la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto, nosotros en Lápiz hemos venido trabajando en una comisión ya desde el año pasado. Estamos trabajando en un proyecto de reforma a la Constitución porque nosotros creemos en la despresidencialización de Venezuela. Nosotros mantenemos la misma figura del presidente de la República que diseñó Juan Vicente Gómez en la Constitución de 1931, eso no ha cambiado. El presidente de la República aquí es de todo, es jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe de la Hacienda Pública, jefe de las Relaciones Exteriores, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es de todo. Y ahora quiere ser promotor de consejos comunales. También el presidente de la República es todo en Venezuela. Pues no puede ser. Eso es decir, eso no es viable para que un gobierno sea eficiente y para que le sirva a la gente. No es viable. Pero si tú lo que quieres es hacer una reforma para montar otra cosa, evidentemente el país no te va a acompañar en eso y nosotros vamos a estar muy bien organizados. Mira, Margarita, ahorita, del 25 de mayo al 27 de julio, ¿cuánto pasó? Menos de 60 días. 2 meses. Mira, si nosotros hubiésemos tenido el resultado el 25 de mayo por la abstención, ahorita el 25 de julio no sacamos 10 alcaldes, no sacamos 10. Por eso era el apuro que tenían para convocar elecciones rapidito. De aquí a que haya una reforma, como no, pero ¿por qué no hacemos los venezolanos una reforma consensuada? ¿Por qué no rescatamos el espíritu del año 58 en Venezuela, cuando aquí se firmó una constitución donde firmaron desde Rómulo Betancourt hasta Gustavo Machado y Huelfan Larrazábal, y participaron los militares, y participó la iglesia, y participaron todos y llegaron a un gran consenso? ¿Por qué nosotros no podemos tener un gran consenso en democratizar a Venezuela? Entonces no le tengamos miedo al debate, ni le tengamos miedo a la construcción de consenso. Pues yo lo que quiero es que el país viva mejor, que tú vivas tranquila, que yo viva tranquilo, que todos los que estamos aquí vivamos tranquilos y en paz. Ya está suficiente. Pues que entonces ahora la angustia, ahora tú crees, ahora va a venir una reforma, nos van a quitar el voto, nos van a quitar hasta los zapatos. Bueno, ya va. O sea, primero yo creo que el gobierno tiene que entender que está en minoría. El gobierno tiene que entender que hay un gran descontento nacional, pero tiene que entender también que aquí no hay que desesperarse, sino producir cambios con consensos, construcción de consensos. Yo invito mucho a que leamos al Papa León, y al Papa Francisco, una encíclica bellísima, que es la encíclica de Fratelli Tutti del Papa Francisco, que hablaba de la fraternidad, de la necesidad de entendernos. O sea, de que hay que hablar, hay que conversar. ¿Por qué? Porque los venezolanos estamos hoy impactados de un shock de 25 años, además de eso, de un conflicto inmenso, que se nos apagó la industria petrolera, Margarita, eso no es cualquier cosa. Vamos a Chevron.
Autorizada Chevron para operar nuevamente en Venezuela, esto es una buena noticia, Claro. pero una licencia limitada. Conversaciones directas entre el presidente Donald Trump y el presidente Maduro, así lo reveló el ministro Diosdado Cabello. Bueno, me parece eso que muy bien, que la gente hable. Pero es que me parece que eso es normal, Margarita. Si nosotros tuviésemos en este mismo estudio hace 30 años atrás que el presidente de los Estados Unidos hable con el presidente de Venezuela, no debería tener ningún problema, pero aquí todo es un escándalo. Ahora, fíjate, una cosa que es muy importante. Nosotros aquí, las sanciones son promotoras de mercados negros. Hay un artículo de The Economist que salió hace unas 2 semanas atrás, que hablaba que el mercado ilegal del oro en América Latina es más rentable que el narcotráfico. Y tú sabes cómo estimulamos los mercados negros con sanciones. Es decir, que los opositores que buscan sanciones, yo no lo digo por mala fe, pero se están dando un tiro en el pie. Porque las sanciones lo que nos empujan a ¿qué? A la ilegalidad, a la oscuridad. Ah, pero lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Fíjate esto, acaban de dar esa licencia privada de Chevron. Ay, ¿por dónde van esos reales? Porque ya que todos nos tragamos aquí, que no hubo aumento de pensión porque estamos sancionados. Supuestamente, aunque no se conocen las reglas del juego, no se le pagará, Chevron no le pagará en efectivo a Venezuela, sino con crudo, con petróleo. Bueno, yo no sé si pagarán con chapitas de refresco, pero yo quiero saber para dónde van esas chapitas. Es decir, nosotros todos nos hemos calado, los venezolanos, chavistas, no chavistas, independientes del centro, del medio, de una izquierda, de la derecha extrema, de todo. Aquí todo el mundo ha pasado trabajo. Aquí no hay medicina en los hospitales, aquí hay un problema con las pensiones gravísimos, los maestros son los peores profesionados, los peores pagados de América Latina. Ajá, Margarita, ahí comenzamos a generar licencias y deberíamos levantar las sanciones. Ese es mi criterio. Sí, pero yo quiero saber que en la medida que se vaya levantando esas sanciones, ¿para dónde va ese dinero? Eso tenemos que saberlo todo, porque si yo me comí las verdes porque estábamos sancionados y no me podían aumentar la pensión, y no está entrando más plata entonces. Entonces, ¿para dónde va esa plata? Entonces, y el tema de los aranceles, fijó Donald Trump aranceles a aproximadamente 40 países. A Venezuela le corresponde 15%, pagar 15% de los productos que van para allá. Fíjate que somos de los más baratos, de los que salimos menos perjudicados, menos trasquilados. Sí, porque hay distintos porcentajes. A Brasil le acaban de meter el 50% al presidente Lula. Mira, yo la verdad que no entiendo de estas cosas porque por una razón. Supuestamente el presidente Trump debería ser uno de los que promueva la liberalidad, porque eran los liberales que iban a llegar, ¿no? Porque los otros eran comunistas o eran socialistas. Entonces, me imagino yo que los contrarios a los socialistas son liberales, pero lo que nos hemos encontrado es mayor intervención de los estados en la economía. Yo tengo, además de mi pensamiento, que es un pensamiento de centro liberal, tengo que defender la no intervención del Estado en la economía. Eso que está haciendo el presidente Trump es contrario a la intervención. Yo, por ejemplo, no puedo entender cómo alguien como Milei puede apoyar unas políticas de intervención del Estado como lo está haciendo el presidente Trump. O sea, son dos cosas que pareciera que están en el mismo equipo, pero parece que no juegan, que uno está jugando por un lado y otro juega para el otro. O se están equivocando de cancha, uno está corriendo para primera y el otro arrancó para primera, pero el otro corrió para tercera. Eso es una cosa ilógica. O sea, es decir, todo lo que está pasando en el mundo hoy suena a ilógico. Y hay que hacer un llamado al sentido común. Todos estos aranceles perjudican la economía de América Latina y especialmente perjudica la economía venezolana. Y nosotros necesitamos tomar medidas de consenso para hacer reformas económicas. Nosotros no podemos seguir teniendo esta política monetaria que no nos lleva a ninguna parte, Margarita. ¿Por qué? Porque quien paga los platos rotos desde el año 83 para acá es el bolsillo del venezolano, que tiene el peor impuesto habido y por haber, que es la inflación y la devaluación. Porque eso, al final, ¿quiénes pagaron los platos rotos de la quiebra del Seguro Social? Los pensionados y los jubilados. ¿Quién las pagó? ¿El presidente del Banco Central? No. ¿Ministro de Hacienda? Tampoco. ¿Quién las pagó? Pues los jubilados y pensionados, que se les devaluó su moneda. Entonces necesitamos hacer reformas estructurales económicas en Venezuela consensuadas para estimular la inversión, pero sobre todo una palabra, Dios mío, que la vi, por cierto, aquí en los pasillos de Venevisión, me gustó mucho: transparencia. Eso es muy importante.
Los venezolanos necesitamos transparencia. ¿Por qué desde tu celular, por ejemplo, o del celular de cualquiera del que nos está viendo, no puede haber una aplicación donde cada venezolano, no somos dueños del petróleo? Bueno, deberíamos estar viendo cuánto es la producción de petróleo de Venezuela, cuánto se está vendiendo y cuánto no. Ahorita no se puede hacer por las sanciones. Pero una vez que se levanten sanciones y que vayamos obteniendo licencias, porque eso no se transforma en transparencia, que es tan importante. Entonces son cosas que son construidas y que ojalá podamos hacer. Que, no vienen elecciones, bueno, póngase a trabajar, Dios mío, porque la economía del país está desastrosa. Y eso que no hablamos de educación. Se nos acabó el tiempo. Una última pregunta. ¿Qué viene ahora? El gran reto de conseguir consensos para resolverle problemas a la gente. Que a la gente le llegue el agua, que a la gente no se le vaya la luz. Es decir, hagamos que la gente viva tranquila y viva bien. Tengamos la valentía de construir el consenso necesario para que la gente viva mejor y viva bien. Ahí es donde va a estar el lápiz. Yo tengo un gran reto, Margarita, y todos los que me están viendo, que es que soy el primer diputado independiente electo en 25 años, porque fuimos solos el lápiz en las elecciones del 25 de mayo. Y eso me hace tener el papel de ser bisagra para facilitar cosas. Entonces creo que es el momento de construir un gran centro político en Venezuela, que seamos la gran mayoría, que nos llegue al sentido común, nos traiga la paz y la tranquilidad que tanto estamos esperando todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, María. Nos acompañó en Abriendo Puertas Antonio Ecarry, presidente del partido Alianza del Lápiz. En la próxima parte estaremos conversando con el diputado Andrés Eloy Méndez del PSUV, así que quédense allí en instantes Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con Andrés Eloy Méndez, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, fue presidente de CONATEL y también fundador de la SUNDET. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas, la primera vez que nos visita. Así es, contento, y creo que el nombre del programa está muy a tono con los tiempos del país, Abrir Puertas. Así es. Luego de las elecciones del domingo 27 de julio, el mapa político del país se volvió a pintar de rojo, con sus excepciones donde ganó la oposición. ¿Cómo van a administrar este triunfo? Bueno, debemos partir del hecho, y en esto debemos ser sensatos, honestos, que si la oposición hubiese sido absolutamente coherente, sobre todo un factor extremista de la oposición que ahora llama a no votar, a no participar, que de alguna forma lo dirige la señora María Corina Machado, bueno, le quitó a la oposición por lo menos unas 30 o 40 alcaldías, quizás tal vez un poco más. Evidentemente, ese daño matemático electoral se tradujo en que todo el mapa quedara mayoritariamente 285 alcaldes del gobierno, 50 de la oposición. Una relación más o menos 85-15, ¿no? La relación en realidad no es tan abierta, pero repito, hay una responsabilidad y un tema de la oposición. Sin embargo, Margarita, atendiendo la pregunta, que creo que es lo importante hacia el futuro, Venezuela está cerrando un ciclo electoral de legitimación de todos sus, pudiéramos decir, cargos de elección popular. Atendimos la agenda constitucional política, los factores, los agentes políticos, ahora tenemos que atender la agenda de la reforma constitucional. Por ejemplo, pero también la que venimos trabajando con fuerza, que es la del crecimiento, la expansión de la economía, las decisiones que tengamos que seguir tomando y ajustando para que la economía pueda seguir creciendo en sus diversos factores. Allí nosotros visualizamos, vislumbramos, lo decía el capitán Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, de que se avisora una nueva oposición. Ahí hay unos partidos de oposición que lograron, con todas las zancadillas de la señora María Corina, lograron una expresión en Chacao, en Lechería, en Baruta, en el mismo Falcón, obtuvieron 5 o 6 alcaldías, en Táchira, y ahí están, y ahora les toca de alguna forma ser voceros y dirigir y canalizar
lo que en democracia debe ser, quienes no coinciden con la propuesta de gobierno en el momento para, cuando toque de manera pacífica, constitucional y democrática, ir abordando los espacios políticos de la nación. Creo que el 27 se cerró un capítulo político y también se cerró un modo y una dirigencia opositora que quedó el 27 allí. Ahora, seguramente los venezolanos vamos a contar con una mayor coherencia, con una mayor seriedad y con una mayor sobriedad. Eso no quiere decir que estos factores extremistas no traten de tener actuaciones extra constitucionales o de otra naturaleza que ya la han tenido en otros tiempos. Pero con esta oposición sí se puede dialogar. Se viene dialogando incluso. Se van a sentar a conversar. Sí, lo venimos haciendo. Carri, por ejemplo, es parte de esa oposición que ha venido, pues la gente de Fuerza Vecinal, Un Nuevo Tiempo, el señor Rosales y sus equipos que también lograron mantener algunas alcaldías en el Zulia. Sin embargo, por supuesto, tenemos la gobernación y la mayoría nuestra. Ahí está el hermano Giancarlos Di Martino, un triunfo extraordinario en Maracaibo, y San Francisco con Héctor Soto, son importantes alcaldías. Pero tú decías una palabra importante que yo quiero rescatarla. ¿Cómo vamos a administrar este triunfo? Porque los triunfos electorales y matemáticos, si no se administra, se pueden convertir en el tiempo en derrotas o viceversa. Por eso es muy importante para los nuevos alcaldes que acaban de obtener su espacio en el gobierno más cercano a la gente, bueno, primero que todo entender la eficiencia del gobierno, entender la vocación de servir a su gente. El alcalde fundamentalmente la basura, los semáforos, el urbanismo, el paisajismo, una recaudación que debe estar estable sin ir contra la capacidad productiva del sector privado en sus municipios y en coherencia permanente con lo que nace, con lo que está creciendo de manera muy efectiva, que son las comunas como autogobierno en sus espacios, que ya ejecutan sus proyectos, votan por ellos. Creo que los alcaldes pueden hacer allí también un grandísimo aporte e ir a un proceso de mayor legitimación en el ejercicio Hablando público. de ese tema, precisamente, algunos analistas han cuestionado el hecho de que se le quiera dar rango constitucional a las comunas. ¿Cómo quedarían las alcaldías y los concejales? Hay mucho temor de que serían eliminados. ¿O esto no es verdad? En absoluto. La alcaldía, además que es la institución política. ¿O se le restarían competencias? Es la institución política más antigua. Recuerde que viene del cabildo, la alcaldía, y luego del consejo municipal, y luego evoluciona alcalde. Y ahora, en esta geometría del poder, la alcaldía sería siendo la que emite las ordenanzas del territorio ejidal que le pertenece, pero además también las ordenanzas de recaudación de la actividad económica que se realiza en su municipio y sigue con funciones fundamentales, como te lo comentaba, recolección de basura, el tema de los sistemas de semáforos, el tema del ornato. Y los impuestos municipales, la ley de armonización tributaria. La sana convivencia de los vecinos, todo eso es importante, pero será más fácil para el alcalde, como lo dijo Giancarlo por ahí en una entrevista que le dieron. Giancarlo, además que fue mi profesor en otros años, es un hombre que tiene experiencia. Que vuelve a Maracaibo. Vuelve a Maracaibo. Muchos años. Maracaibo necesita un empuje importante que uno lo nota en Caracas. Digo, aprovecho para celebrar a su alcaldesa. Lo nota en Valencia. Lo nota en Barquisimeto, y Maracaibo ha tenido allí, bueno, llegó Giancarlo como una gran noticia, y bueno, Giancarlo se lo decía al presidente en una conversación. Le decía, presidente, políticamente ahora es más fácil ponerse de acuerdo con qué obra vamos a ejecutar en el territorio, porque ya la gente está organizada y tiene hasta el proyecto listo. Lo que hay es que gestionarlo para tener obras de calidad y eficientes. Y es eso, la nueva geometría de la decisión política, lo cual no afecta, bajo ninguna circunstancia, las responsabilidades constitucionales del alcalde burgomaestre y su Cámara Municipal, que están perfectamente definidas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se iba a reunir, su disposición a reunirse con todos los gobernadores que ya fueron electos en las regionales y ahora con los alcaldes. Tenemos un sonido de Fernando Melena, el nuevo alcalde del municipio de Latillo. Vamos a verlo y después lo comentamos. Si hay que ir, iremos como uno más, pero con todo el respeto, y que así sea también para nosotros, el respeto de nosotros como alcaldes. Nosotros fuimos electos
por nuestros vecinos y así merecemos también respeto como alcalde ya en ejercicio. En caso de asistir, ¿haría Sí, una propuesta en concreto? sí, claro. Bueno, empezando para mejorar el sistema de agua, nosotros tenemos un proyecto que fue presentado hace 2 años, que es el proyecto C2, se le entregó a Hidrocapital. Quisiéramos que ese proyecto se hiciera realidad, un proyecto que va a mejorar lo que es el suministro de agua, el bombeo. Mira, igual en materia de seguridad, tratar de hacer las alianzas respectivas, como así lo hemos hecho siempre. Entonces, el que no la debe, no la teme. La oposición necesita al gobierno. El gobierno necesita a la oposición. Siempre, y eso me lo aprendí con el doctor José Vicente Rangel, una oposición exigente, sana, constructiva, ayuda a un mejor gobierno. José Vicente, palabras más, palabras menos. En lo particular, en los periodos de la Asamblea Nacional, donde tuvimos mayor expresión de la oposición, te lo digo en lo particular, yo me sentí mejor. Porque hay debate, hay construcción, y es el juego de la democracia. Todos los que nos sentimos luchadores por la democracia, nos gusta precisamente esa dialéctica de la construcción de la sociedad, porque fuimos formados y nos formamos desde muchachos para esas cosas. De manera que le digo a nuestro alcalde de Latillo, nuestro nuevo alcalde es el alcalde, mire, te lo digo aquí de pana, chamo, anda para que Nicolás, el hermano presidente Maduro, ese es tremendo pana, te va a caer mejor que muchos de la oposición, ese es tremendo pana, dialoga, conversa, escucha, atiende, y hasta un buen abrazo seguramente te va a dar para hacer una buena gestión con el proyecto de agua, con el proyecto gasífero. Hay muchos municipios que todavía tienen que desarrollar su red de gas. Pero ¿qué hace el alcalde? Construye su red de gas matriz, la conecta y luego se la deja a la comuna para que la comuna la distribuya. Como hacemos con las telecomunicaciones, lo que llaman la última milla, que se le da a las empresas más pequeñas. De eso se trata, para que podamos ir teniendo una sinergia de construcción de los servicios públicos, de las obras públicas, que son la plataforma para sostener el crecimiento económico y humano. Andrés Eloy, vamos a cambiar de tema. La actuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a Venezuela. Pareciera que hay un tira y encoge. Me pongo duro, pero ahora autorizo a Chevron a operar nuevamente en Venezuela. ¿Cómo ves tú esta posición? Donald Trump maneja la política como un reality show. Él le gusta montar el teatro, le gusta generar eso que llaman algunos el caos controlado en las negociaciones. Le doy primero un golpe a la mesa en vez de ir poco a poco, tumbo todo y luego voy haciendo control de daños y termino incluso a veces hasta contradiciéndome con lo que inicialmente planteé. Creo que ya el mundo conoce el estilo del señor Trump. Venezuela, y él lo sabe como empresario, es clave para la matriz energética del planeta, que nosotros tengamos capacidad de 3 millones de barriles dentro de los 102 millones de barriles que consume el mundo, pero además pertenezcamos a los 44 millones de barriles de la OPEP. Es importantísimo la matriz hoy donde hay escasez energética, pero es mucho más importante en el petróleo a futuro, que nosotros podamos llevar nuestra expansión a 6 millones de barriles, cuando en el 2030 las reservas del 80% de los países no exista, sino que de Venezuela, Irán, Arabia Saudita, es aún más importante para la matriz energética del futuro. Y cuando digo la matriz energética, no me refiero solamente a la matriz energética de Venezuela, la de Estados Unidos, cuya mitad de estaciones de servicio dispensan gasolina que se procesan en refinerías de Florida, Houston, Texas, Fort Lauderdale, que solo consumen dieta venezolana. Es una decisión que le convenía. Claro, lo que pasa es que la oposición racional sabía que eso iba a suceder. Es que yo te digo una cosa, si Chevron con nombre y apellido, con todas sus letras, se tenía que ir de Venezuela, ellos iban a triangular con otra empresa. Pero ellos no iban a dejar que los chinos y los rusos y los otros inversores hindúes que tienen una necesidad deficitaria de 8 millones de barriles, se fueran a quedar con reservas, vuelvo y repito, no solo los 3 millones que producen, sino con reservas que tienen concesión a 30 años, Margarita. No nos veamos en los 20, veámonos en los 30, que desaparece más de la mitad de los pozos petroleros que hoy existen. Ahora es una licencia limitada y el pago a Venezuela por parte de Chevron no sería en efectivo, sino con barriles de petróleo. Todo el que diga que es limitada es un análisis especulativo y la especulación vale. Si yo digo aquí incluso que es limitada, estoy especulando, porque la licencia, la primera característica que tiene es privada entre gobiernos. La conoce Donald Trump y Maduro. Y la conoce Chevron. Y la están llevando directamente los dos presidentes, claro. Así lo dijo Diosdado Cabello. Es demasiado obvio. El ministro Diosdado Cabello. Lo que sí, son negociaciones directas entre los dos presidentes, en lo que se refiere a Chevron. Y Chevron con su CEO,
que participa, por supuesto, en los términos. Que Chevron no va a pagar regalías. Hermano, todo barril, no que se venda, que se extraiga en Venezuela, paga 33 1/3 de regalías. Todo, inclusive un poquito de agua que traen cuando se extraen. Todos. Impuestos sobre la renta, IVA va a pagar de todas las actividades. De hecho, todos ellos son grandes contribuyentes, las empresas mixtas. Ellos retienen y entregan. Donde hay que irle pagando un poco, abonando lo que se le debe a Chevron por la inversión que hizo del 17 al 20, es una inversión creo que de 1.000 o 2.000 millones de dólares, se le tiene que ir pagando desde la utilidad y la ganancia de la empresa mixta. Pero por supuesto que es parte del negocio petrolero. Venezuela va a recibir múltiples importantes beneficios. Pero eso que critican y que dicen que no vamos a recibir o que vamos a recibir muy poco, tenían como regalía entre el 1 y el 16% que dejó Medina Angarita y nunca la cambiaron hasta que llegó Chávez. Y del 1 y el 16, toda la faja del Orinoco y los campos marginales del Zulia estaban entregados al 1. Chávez dejó el 33 y se va a pagar completo. Por eso es que Caldera, aún vendiendo 3 millones de barriles, al final de su gobierno no pudo tener un salario de más de $90, porque la arquitectura de impuestos no nos dejaba nada a los venezolanos. Nosotros con 1 millón de barriles tenemos un ingreso mínimo de 140 vital, pero con 3 millones de barriles volvemos donde nos dejó Chávez. Allá es que vamos. Pero además ahora no solamente exportamos petróleo. Ayer venía subiendo de La Guaira y yo vi esos contenedores que iban full. Aguacate, café, cacao, mango, hierro, madera. El país entró en una nueva lógica, Margarita. Yo quiero decir esto además a los empresarios. Porque tenemos que irnos a la pausa. Voy a dejarle esto a los empresarios. Ahí tienen la cámara para que le hables a los empresarios. A los empresarios que vienen haciendo un gran trabajo en Venezuela, expandiendo la producción. No solamente que vamos a llegar a los 3 millones poco a poco y estamos exportando en otros rubros, sino que ya no tenemos que liquidar 40.000 millones de dólares en Cadivi para poder abastecer el país. Eso va a quedar aquí para darle fortaleza a las reservas internacionales, a los créditos en dólares para exportar y a los salarios en Venezuela. Y la gasolina, que antes tenía un subsidio de 16.000 millones de dólares en su mejor momento, ahora no lo tiene. Tenemos una matriz económica mucho más sólida para el futuro y el desarrollo, que lo coronamos en octubre al entrar al BRICS. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña el diputado por el PSUV, Andrés Eloy Méndez. Esto es Abriendo Puertas. Hacemos un break y en instantes regresamos con ustedes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas. En esta semana nos acompaña Andrés Eloy Méndez, diputado ante la Asamblea Nacional, experto, por cierto, en economía, administración, además de la política, del arte de la política. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó aranceles aproximadamente a 40 países. A Venezuela le correspondió 15% a los productos que entren en territorio norteamericano. ¿Qué opinión le merece? Cuando tú tomas medidas arancelarias, tienes que sacar muy bien las cuentas de la inflación que eso te trae en el puerto. Eso lo definen algunos teóricos como inflación importada de costos. Evidentemente, cuando tú le colocas 15, 20, 30 en promedio a los países que exportan hacia los Estados Unidos, la gente tiene que saber que ese impuesto lo paga el pueblo de los Estados Unidos, con un precio final que tiene 15, 20 o 30% o 50% más. Creo que eso va a tener consecuencias muy duras dentro de los Estados Unidos, porque ya el poder adquisitivo en los últimos 3 años se ha venido reduciendo. Biden sale de la presidencia no por los migrantes, sale de la presidencia por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en Estados Unidos. Por eso es que sale. Trump es el que mete luego esta narrativa y con la cual sigue el show, el teatro y las violaciones de derechos. Pero el tema central es que los 500, los 1.000 o los 2.000 dólares que ganan las personas en Estados Unidos cada vez alcanzan menos, y con estos aranceles les va a alcanzar menos todavía. En cuanto a Venezuela, nosotros, como ustedes saben, fundamentalmente exportamos a Estados Unidos energía. Que ellos le pongan el 15% a los 302.000 barriles que están llegando por la vía de Chevron, o a los 500, 600.000 que en un futuro pudiéramos restituir como cuota para cumplir también con la India, China y los otros socios estratégicos venezolanos, eso le va a encarecer la gasolina a los norteamericanos. Nosotros vamos a seguir enviando la cuota de petróleo y nuestro producto además no está en una demanda flexible o de una oferta flexible. No hay más petróleo, lo que tenemos somos estos y tienen que comprarlo a un 15% adicional. Nosotros nos reservamos la reciprocidad,
que ahí sí tenemos que valorar, si nosotros le colocamos 15% a todo lo que entra a los Estados Unidos, adicional, eso va a encarecer los carros importados, eso va a encarecer lo que se está importando de Estados Unidos a Venezuela, que ellos permiten que se traiga, por supuesto, nada para producir, nada para petróleo, nada para las Fuerzas Armadas, pero sí se importan muchas cosas que van a tener un impacto. Ahora bien, esta política de Trump, de llevar las cosas a trompadas, está teniendo consecuencias de deterioro del financiamiento del aparato productivo norteamericano. Y yo creo que eso es lo que finalmente lo va a terminar deteniendo a él. Recordemos que la economía norteamericana, su aparato productivo no se financia en la banca mayoritariamente, se financia mayoritariamente en la bolsa de valores. Y la bolsa de valores lo sostienen los fondos de inversión, los fondos de jubilación, inversiones en general. Estos inversionistas te dan créditos a ti para que expandas tu empresa porque tienes un mercado nacional garantizado que le garantiza a él el retorno, o porque al que le exportas afuera tiene su carta donde te va a recibir y le garantiza a él el financiamiento y que tú le vas a pagar. Pero cuando tú empiezas a cambiar los aranceles, tú empiezas a perder mercado y a ganar incertidumbre porque no sabes si ya el producto que antes llevabas a un precio de $1, ahora a 1.5 va a seguir teniendo el mismo mercado. Entonces las calificadoras de riesgo y los contadores que certifican el financiamiento bursátil en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, le van a decir a los inversionistas, esta inversión tiene mucho riesgo porque tiene un mercado inestable, tiene un mercado variable, y eso contrae la inversión y va a empezar a contraer el aparato productivo. Es un tema muy delicado el que maneja el amigo Trump en inflación. Solamente dos variables te voy a referir: inflación, que ya te lo comentaba, y la pérdida de inversión en el aparato productivo norteamericano, que por tener variables, condiciones de mercado y confrontaciones con mercado, ya no garantiza al inversionista un retorno estable, ni siquiera en el mercado interno. Yo creo que esta política de llevar las cosas a trompadas pudiera durar algunos meses más de este año, pero el año que viene muy probablemente, y esto sí es una opinión muy personal, bueno, como politólogo y como estudioso de la materia, ¿no? Que vienen las elecciones de medio término, la gente cobra carísimo la inflación en las urnas, cobra caro la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento. En Estados Unidos yo creo que Trump va a tener que cambiar la ruta, si no va a tener una tremenda y estrepitosa derrota en el Senado y el Congreso norteamericano el año que viene. Y creo, me da la impresión que Elon Musk está apuntando ahí a agarrar un lotecito de senadores y diputados que le permita después negociar la muy exigua mayoría, si es que logra tenerla todavía, Trump mirando al año que viene. De Estados Unidos nos vamos a El Salvador, donde Nayib Bukele logra una reelección indefinida para el cargo de presidente de la República. ¿Qué significa? Fíjate que nosotros cuando planteamos aquí la reelección continua, nos dijeron de todo. Que Chávez iba a ser un dictador, que comía niños, que se iba a robar las carnicerías, todo lo que se les ocurrió. Y nada de eso pasó, porque lo dejamos en la Constitución. Nayib Bukele no lo dejó en la Constitución, lo hizo por la vía de facto. Y todo el mundo aplaude, porque es un cachorro que le menea la cola al imperio norteamericano y entonces nadie lo critica. Para mí Nayib Bukele es un secuestrador, un extorsionador convicto y confeso. Nayib Bukele es un malandro. ¿Cómo se lleva 250 venezolanos y 8 venezolanas y los separa de sus hijos y de su familia, supuestamente por un proceso judicial de migración que no existió nunca? Y ahora, pero ya los devolvieron, y también por un acuerdo entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump. Porque no hay que hablar con maromeros y payasos, sino con el dueño del circo. Pero este maromero y payaso cometió delitos internacionales por el cual tiene que responder. Los venezolanos, ser venezolano no es un delito, señor Bukele. No es un delito. Ser venezolano es un orgullo. Y usted, más temprano que tarde, porque vamos a seguir insistiendo, tendrá que responder por las violaciones a los derechos humanos de esas 252 familias. Analistas políticos señalan que tanto el gobierno como la oposición ya deben bajarse del ring y firmar un gran pacto social para resolver los problemas de los venezolanos, especialmente los económicos. Claro. ¿Está de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Creo que el presidente tiene la credibilidad del diálogo, ha sido un dialogante invicto. Creo que la oposición, que está resurgiendo, replanteándose como dirigencia, tiene una gran oportunidad también en sus manos de llegar a ese acuerdo nacional.
¿En torno a qué? Porque dice, bueno, vamos a acordar y a negociar, pero ¿en torno a qué? El Esequibo es nuestro. El bloqueo es enemigo de todos los venezolanos, bloqueo y sanciones, porque eso no nos permite poner el salario a donde 200, 300, donde debe de llegar, las pensiones, etcétera. La defensa de la soberanía nacional tiene que ser una norma, que alguien que llame a una invasión, después no puede venir a ser candidato a presidente o a alcalde o a gobernador. No, 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 no. Tenemos que tener un gran acuerdo nacional y cuidar profundamente ese crecimiento modesto que hemos venido teniendo del año pasado, de este año. Este semestre crecimos más de 6%. Se proyecta que se mantiene el crecimiento y que además este crecimiento tiene algo muy importante, Margarita. Es un crecimiento de economía real, con producción nacional. Qué alegre se siente uno cuando viene subiendo de La Guaira o de Puerto Cabello, del puerto de Maracaibo, y ve ese poco de gandolas de aguacate, de café, de cacao, exportando, procesándose en Venezuela y exportando. Eso abre y es un rasgo de la nueva Venezuela. Pero esa nueva Venezuela, de ese empresario que nos está viendo y que está pensando cómo financiarse para ampliar su inventario porque tiene más demanda o porque quiere exportar, gracias a Dios, o porque quiere sencillamente ampliar sus activos de producción, él necesita tener tranquilidad. Necesita una dirigencia política, de gobierno y de oposición, seria, estable, donde tengamos acuerdos fundamentales para la prosperidad y para administrar pues el crecimiento que Venezuela Pero se va a habla vivir. de la necesidad de una amnistía política general Yo creo en que el país. si alguien ha demostrado amnistía, indulto, perdón, clemencia, todo lo que queramos ver, ha sido el presidente Maduro. Ha sido el presidente Maduro. Desde funcionarios que conspiraron directamente con nosotros, allí Rodríguez Torres, pues. Desde adentro, ministro de Interior. Ahí está en España, pues. Vaya tranquilo. Recientemente salió Goyo Graterol de Falcón, que bueno, el delito era fungir como diputado del 2015 a 2020 bien, pero el 21, 22, 23, 24 diputado de qué. Y bueno, todo eso estaba allí y salió bajo un acuerdo. Yo me siento contento, yo aprecio mucho a Goyo y a su familia, que en Coro no conocemos todos. De Falcón. Sí, de Falcón, pero Copellano, ¿no? Goyo Graterol, Sí, Copellano. Copellano y luego Primero Justicia, que es más o menos lo mismo. Entonces yo le hago a él un llamado a que vengamos al debate de ser luchadores por una democracia próspera, estable, en construcción, y podamos dirimir acá, pero no diciendo que Guaidó tal cosa, que el otro, no, no, no. Yo creo que ya esos parapetos de oficinas de transición, de presidentes encargados de transición, de que el señor Edmundo se va a juramentar en un pedazo de Panamá de la Embajada de Venezuela y todos esos inventos, yo creo de verdad que el 27 y todo lo que hemos vivido tiene que servir. Y esto es bíblico. Solamente el dolor despierta la más grande conciencia. Hemos pasado los 40 días en el desierto y las 40 noches los venezolanos. Se han ido parte de nuestras familias. Vimos caer nuestro poder adquisitivo. Ahora nos estamos levantando como un Lázaro colectivo. No solamente creciendo el PIB de la economía, sino creciendo la conciencia. La conciencia de país y creciendo nuestra espiritualidad en paz. Andrés Eloy, se nos acabó el tiempo. En pocas palabras, si tuvieras que darle un consejo a la oposición, esa oposición que participó en estas elecciones del 27 de julio, ¿cuál sería? Ayúdennos a gobernar, propongan cosas audaces, propongan bienestar para el pueblo, para sus comunidades, propongan un proyecto alterno de nación, pero con los pies en la patria, en la soberanía, en la defensa de nuestros recursos, que se acabe el entreguismo y la transculturización política. Vayamos a una construcción de proyectos patrióticos y ustedes como oposición tienen el derecho y creo que también el deber histórico de hacerlo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos acompañó Andrés Eloy Méndez, diputado ante la Asamblea Nacional. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Muy buenos días. Abriendo puertas.